Y ahora, hermanos, vamos a leer en la palabra del Señor el Salmo 94. El Salmo 94. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Dios de las venganzas, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Ensálzate, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, oh Jehová? ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros insensatos, ¿cuándo seréis salvos? El que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre el conocimiento? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerlo descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no dejará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudará Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sostenía. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades, y hace agravios mediante decretos. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá por su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Bien, hemos leído un salmo más, ¿no? En esta serie que hemos venido haciendo, digamos, esta pequeña, podemos llamar incursión, ¿no? En el libro de los Salmos, tanto antes de nuestra venida a Rubí como también después, ¿no? Estamos aquí, estamos considerando desde el Salmo 90 hasta el 94, y bien, pues vamos a, con el mensaje de aquí, pues concluir, digamos, esta miniserie, ¿no? Digamos que ya las próximas 2 semanas, como ya avancé también, ¿no? Pues vamos a estar ausentes de nuestra familia. La semana próxima pues vamos a estar en Po para tener la licencia del Bambú, como acabamos de compartir, pero también están pues, bautismos. Hay un bautismo de niño, otro de adulto, que no había sido bautizado previamente en la infancia. Y también tenemos la cena del Señor. Y bueno, la semana siguiente pues tampoco vamos a estar porque bueno, vamos a acompañar a nuestra hija Ana, que tiene un examen en Guadalajara, lo tiene el lunes por la mañana, así que vamos a trasladarnos ese fin de semana para estar con ella, menos Tomás. Tomás se quedará aquí y en fin, podrá también asistir en representación de la familia ese fin de semana. Entonces ya después de estas 2 semanas pues vamos a comenzar el año escolar, ¿no? Que hice para todos, ¿no? Pues un nuevo ciclo para la vida de la Iglesia. Y bueno, pues esperemos que ya el primer domingo podamos tener la celebración de la Cena del Señor. Esperemos, ¿no? Que podamos estar todos juntos, ¿no? La familia de hermanos, ¿no? Joel y su familia que está en
Miranda, esperemos que puedan estar con nosotros también y entonces podamos tener la celebración de la cena del Señor para entonces. El Señor dirá, queremos que seguiremos para que pueda ser así. Bien, pues entonces vamos a estar considerando este Salmo 94, como ya hemos dicho a veces, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 91, que el Salmo 91 es un salmo muy conocido y que es muy usado, ¿no? Muchos hermanos pues lo ven, tienen la Biblia abierta, ¿no? En el Salmo 91. Pues hemos de decir que este Salmo 94, pues aparentemente no es que sea un salmo muy conocido o un salmo muy usado en la iglesia, entre los creyentes, ¿no? Comienza diciendo: Dios de las venganzas, Jehová. Llama pues a Dios, Dios de las venganzas, y no se puede decir que esta sea una visión acerca de Dios muy, podemos decir, popular o muy extendida. Ya no estamos hablando solamente del mundo, sino también en las mismas iglesias. No se suele pensar, no se suele presentar así a Dios. Sin embargo, esto es una declaración de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces esto es palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios, y nos está enseñando una cosa importante acerca de Dios. Una cosa importante acerca de Dios. La semana pasada estábamos viendo que Jehová reina, el Eterno reina. Bien, pues esta semana, el 94, está bien también relacionado con esta verdad, porque este Salmo nos enseña que Él, Dios, es el gobernador moral del universo, de todas las naciones. O, como dice el versículo 2, el juez de toda la tierra. Gobierna todas las naciones moralmente. Es decir, pues haciendo justicia, tanto al pecado, al mal de los impíos, como también a la justicia de los rectos, de los temerosos de Dios. Bien, pues es lo que vamos a estar considerando en este salmo que, bueno, pues como todos los salmos, dentro tiene grandes partes, estrofas, ¿no? Grandes partes. Los comentaristas ven a veces hasta 4 en ellas, pero nosotros vamos a intentar hacerlo sencillo, simple, en esta mañana, y vamos a considerar sobre todo de estos versículos 2 grandes partes, ¿no? Primeramente del versículo 3 al versículo 11, que está hablando de los impíos frente al gobierno moral de Dios, de la tierra, ¿no? De las naciones, los impíos frente a este gobierno, y del versículo 12 hasta el final del Salmo, los justos, los temerosos de Dios ante este gobierno moral del Señor. Pero antes, pues podemos detenernos antes brevemente en lo dicho, esta declaración que dice el versículo inicial, versículo primero: Dios de las venganzas, Jehová. Dios de las venganzas, se repite 2 veces. Dios de las venganzas, Jehová, el eterno, el que era, el que es, el que será por siempre, es Dios de las venganzas. Y esta declaración, sin duda, le puede causar a más de uno pues un grave problema, porque van a decir: esto no puede ser así, porque Dios es Dios de amor, y la venganza pues es algo malo. La venganza es una reacción pasional, de odio,
una reacción pues de resentimiento, de amargura, ¿no? Y entonces Dios no puede ser Dios de las venganzas. Y también pues dirán, no, mira, incluso Jesús, ¿no?, también prohibió a los cristianos la venganza, como leemos en el Sermón del Monte, ¿verdad?, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y el versículo 38. Oísteis que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. Sería el principio de la venganza. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiera en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, muchos pueden objetar esto, que Jesús pues ha prohibido a los cristianos, nos ha prohibido a nosotros, ciertamente, el hacer venganza personalmente. Y ciertamente que Él lo ha hecho, porque esto lo leemos también en el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 y el versículo 19. Y sí, leemos ahí: amados, no os venguéis vosotros mismos. ¿Vemos? Nos prohíbe Dios que nosotros tomemos nuestra venganza. Por lo tanto, es bien cierto. Pero fijémonos lo que sigue diciendo Pablo, porque dice: antes, dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién lo dice? Dice el Señor. De Él es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es una cita de Deuteronomio capítulo 32 y versículo 25, es una cita literal. Mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago. Entonces vemos que ciertamente está confirmado por la palabra de Dios que Dios es un Dios de venganzas. En Jeremías, pasa que ahora se me ha pasado la cita, lo digo de memoria, habla de que Jehová es Dios de retribuciones. Lo miraré y lo compartiré. Ahí no habla de venganza, lo podemos mirar, si tenemos a lo mejor una concordancia en casa. Dios de retribuciones, lo compartiré. Pero vemos también en Isaías, en el versículo 61 y versículo 2, en Isaías 61 y versículo 2, vemos que está hablando del Mesías, de Jesucristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, el Evangelio, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y continúa diciendo: y el día de venganza del Dios nuestro. Y el día de venganza del Dios nuestro. Y está, por lo tanto, esto en este mismo pasaje que habla de Cristo, y Cristo Jesús en Lucas capítulo 4 dice, citando este pasaje: ahora se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Así, bueno, sí, la venganza y el Evangelio como mensaje son dos mensajes distintos, porque el Evangelio es un mensaje de gracia y el de la venganza es un mensaje de justicia. Pero vemos que están unidos en el mismo Dios, unidos incluso en el mismo Cristo, en el mismo Mesías, ¿verdad? Bien, pues sin duda que las dificultades que la gente tiene con esto de la venganza es por esta visión que la gente tiene o tenemos, ¿no?,
de que la venganza es una cosa pues pasional o es una cosa, una reacción emocional, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no es así. Si agarramos el diccionario de la Real Academia, vemos aquí la venganza no nos da para nada ninguna definición de esto. ¿Qué nos habla cuando habla venganza? Nos dice que es satisfacer por algo que se ha hecho. Es decir, que es la pena por la cual se cubre lo que se ha hecho completamente. Cuando uno hace un delito, cuando uno hace un pecado o un delito, ¿no? Un crimen, pues entonces es como que contrae una deuda por lo que ha hecho. Entonces se tiene que satisfacer enteramente, pagar enteramente lo que le corresponde a lo que uno ha hecho, ¿no? Y esto es también lo que enseña Jesús en Mateo capítulo 5, incluso en el Sermón del Monte, el principio de esta satisfacción, cuando dice en el versículo 25, Mateo 5, 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Y dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, hasta que seas satisfecho lo que habías hecho, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo uno va a un supermercado y roba un plátano, pues la satisfacción de esto es devolver el importe de ese plátano. No es justo que por robar un plátano te vengan y te cortan la mano o te meten 5 años en la prisión. Eso es injusto, ¿verdad? Pero si alguien te viene y te roba el coche, pues entonces la satisfacción a esto, y si lo rompe, pues entonces es que te pague el importe del coche y una indemnización por lo que hayas podido perder de no ir al trabajo. Eso es la satisfacción, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguien quita la vida a otro voluntariamente y lo mata, lo asesina, entonces la satisfacción a esto no es 1 año o 2 años o 5 años en la cárcel y menos incluso con reducción de pena por buena conducta. ¿Por qué? Porque le ha quitado la vida a un ser humano que es lo más preciado que hay. No se puede cuantificar y ponerle un precio a esa vida, ¿no? Y es lo que dice el Señor en la Biblia en Génesis capítulo 9 y versículo 6. Génesis capítulo 9 y versículo 6, cuando allí dice después el diluvio, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, por eso mismo, porque es a imagen de Dios, no se puede, digamos, decir nada, pues tú, una multa de, yo qué sé, 1.500 euros o lo que sea, ¿no? O unos cuantos años en prisión. Es un problema aquí en España, porque aquí en España está mucho más penado no pagar impuestos que quitarle la vida. Entonces ya se ve aquí los valores, ¿no? El valor que se le da a la vida humana. No se le da el valor a la vida humana. Entonces, de acuerdo con todo lo que hemos dicho al principio, los cristianos no hemos de tomar venganza, nunca. Pero Dios es un Dios de venganza porque es un Dios justo. Porque la venganza, como vemos, es justicia. Y entonces, pues Dios ha instaurado las autoridades
los gobernantes con la espada. Romanos 13. Y podemos leer ahí porque confirma también todo lo que estamos diciendo. En Romanos 13, versículo 3, dice, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque han sido instituidas por Dios. Y el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor a las buenas obras, sino a las malas. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y añade, fijémonos, porque es ministro de Dios para tu bien, es ministro, las autoridades. Mas si quieres lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, y dice, vengador, para ejecutar su ira al que hace lo malo. Entonces son las autoridades quienes han de ejercer la venganza en ese sentido de justicia, de satisfacción por el crimen, por los delitos, en estricta justicia. Bien, pues esto es lo que se tiene que partir, ¿no? Sobre la base que se tiene que partir en este salmo y en otros lugares de la escritura para comprender y que esto no nos cause problemas, lo que dice la Biblia, que Dios es vengador, que Dios venga todo esto. Dios es vengador, incluso lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, y esto ha de gobernar también nuestra relación entre nosotros, nuestra relación en la iglesia entre personas de distinto sexo, porque leemos en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 en el versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y añade, que nadie se exceda ni engañe a su hermano en este asunto de las relaciones, digamos, entre los distintos sexos, ¿no? Entre hombre y mujer en la iglesia. Dice que nadie se exceda ni engañe a su hermano en esto, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Así pues, Dios es un Dios de venganzas. Y esto es lo que nos presenta este salmo. Y hemos nosotros también de desear esta manifestación de este gobierno moral de Dios, de este juicio, de esta venganza de Dios, para que Él sea glorificado. Y es lo que dice el versículo 2 y 3. Ensálzate, oh juez de la tierra, ensálzate, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, oh Jehová? ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Hasta cuándo, no? Esto es una frase que siempre se repite en los salmos, tantas veces, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? O incluso en Apocalipsis, lo vemos que lo dicen los santos que están en la presencia de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre que ha sido derramada en la tierra? Apocalipsis capítulo 6 y versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Bien, pues habiendo visto esto, entonces vamos ahora a ver estas dos partes de este salmo. Como decíamos entonces al principio, primeramente los impíos ante este juicio de Dios, ¿no? Entonces vemos que ellos pues están actuando, haciendo mal a los hombres, al resto de los hombres y también al pueblo del Señor. Dice el versículo 3, ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo se gozarán los impíos? Vemos, se están gozando, regocijando, se están exaltando, ufanando. Dice, ¿hasta cuándo pronunciarán
hablarán cosas duras, ellos pues hablan con su lengua como si fueran golpes de espada y se vanagloriarán. Todos los que hacen iniquidad, ellos hacen iniquidad, hacen maldad. Y lo que decíamos, hacen mal y oprimen al pueblo de Dios. Versículo 5, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, y también a los más débiles, ¿no? A la viuda y al extranjero, ¿no? A los huérfanos, quitan la vida. Entonces vemos, esto es porque ellos tienen esta actitud de que de soberbia. En el versículo 2 habla de ellos como los soberbios, porque ellos se vanaglorían, porque ellos están inflados de sí mismos. Entonces, no es de extrañar esto, porque si ellos hacen esto a los hombres, es porque antes desprecian a Dios. Desprecian a Dios. Porque dice el versículo 8, entended, necios del pueblo, y vosotros insensatos, ¿cuándo seréis sabios? El que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Entonces ellos vemos que como nadie, digamos, les ha hecho caer, como nadie los ha abatido, como nadie los ha humillado, les va bien las cosas. Y entonces dice, bueno, pues no pasa nada, se hace el mal y se prospera. Dios no hace nada. Dios parece que no se entera. Dios parece que no va a hacer nada. Entonces ellos desprecian a Dios. Y bueno, pues entonces esto es lo que dice este salmo, que Dios pues no lo va a pasar por alto. Es imposible que Él lo pueda pasar por alto, porque Dios es Dios. Porque Dios es espíritu y Él tiene un conocimiento de las cosas del profundo del corazón de cada hombre. Dios conoce todas las obras que uno hace, pero Dios conoce también todas sus palabras. Dios conoce también todos sus pensamientos. Dios conoce también todos sus planes. Dios es espíritu, conoce todos los corazones, todas las cosas, lo profundo del alma de cada uno está abierta ante sus ojos. Abierto ante sus ojos. Entonces, ¿cómo puede pasarse al Señor todas estas cosas? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad, son inutilidad, no sirven para nada, no van a conseguir nada. Entonces vemos que los hombres desprecian a Dios. No sé si pues podemos reconocer personas que no crean en Dios con esta actitud, ¿no? O reconocernos a nosotros mismos antes de creer, que nosotros sí teníamos también esta actitud. Y dicen, no, Dios no ve, Dios no se preocupa. Ahora bien, les pasa cualquier cosa, se ponen enfermos, llega un accidente, ven el peligro y entonces ya inmediatamente se vuelven a algo, ¿no? A todo aquello que le pueda ayudar, ¿no? A todos los santos, a todas las vírgenes, ¿no? A todas las vírgenes, ¿no? Se dirigen a Dios a ver si existes, ayúdame, ¿no? Muy bravucones, pero cuando les viene la hora, bien que se ponen mansos y pues quisieran que Dios los librara. Y aun si les viene el juicio, reconocen que eso es justo. Vemos esto en Jueces capítulo 1. Jueces, el libro de los jueces en el Antiguo Testamento. Este rey Adonisedec, que se llamaba él, que bueno, pues se divertía a él cortándole los pulgares a los reyes que él derrotaba, para que los tuviera como perrillos, ¿no? Debajo de la mesa, para coger las miguitas que les caía de la mesa, ¿no? Entonces le llegó la conquista y bien, pues Dios le pagó conforme a sus obras. Dice versículos 6 y 7, Adoni-Besec
huyó, le siguieron, le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Como hice, así me ha pagado Dios. O en el Nuevo Testamento, los ladrones junto a Jesús en la cruz, en el capítulo 23 de Lucas. Ahí leemos el versículo 40-41. Y respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces vemos que ciertamente la venganza de Dios es buena para que se mantenga la justicia en el mundo, pero también es algo bueno para los mismos pecadores, porque los mismos pecadores, al recibirla, pueden ver que Dios les ha tratado con justicia y se pueden arrepentir de sus pecados y pueden venir a Dios, ¿no? Leí hace bien poco de uno de los últimos condenados a muerte en Francia, ¿no? Por un crimen que hizo, que mató a gente. Y bueno, en Francia, como en todos los países, estuvo la pena de muerte hasta principios de los años 80, no tan lejos, ¿no? Incluso se abolió antes aquí en España, antes que en Francia, y en otros lugares de Europa occidental, ¿no? Y bueno, pues él se convirtió. Él se arrepintió de sus pecados, ¿no? No quitó eso que recibiera el juicio, el castigo, la venganza, ¿no? Pero eso fue el correctivo para su alma de ver que es algo justo y que lo llevó a arrepentirse de sus pecados. Entonces, ya digo, es algo, este gobierno de Dios, este gobierno moral, bueno, justo, positivo para el mundo, pero también para los impíos que lo desprecian. Entonces, pasamos ahora ya a la segunda parte, ya finalmente, de este salmo, del versículo 12 al versículo 23, esta segunda parte que nos habla del justo y este gobierno moral de Dios, cuando dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Entonces vemos, esta es la gran diferencia entre el justo y el impío, porque el justo recibe la ira de Dios, mientras el injusto, el impío, recibe la ira de Dios, mientras que el justo recibe la disciplina de Dios, que no es ira de Dios por sus pecados. Lo corrige para que él pueda seguir los caminos de Dios y de su palabra. Y es lo que dice pues a continuación, que bienaventurado quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerlo descansar en los días de aflicción, también para preservarlo a él cuando viene juicio sobre los hombres en el mundo. Dice: en tanto, versículo 13, que para el impío se cava el hoyo. Dios envía sus juicios a los pecadores y Dios preserva a los suyos y los guarda. Y Dios antes también ha estado obrando en ellos, enseñándoles y corrigiéndoles y disciplinándolos en su palabra. El versículo 14 también habla de esta declaración: Jehová no dejará a su pueblo ni desamparará a su heredad. Versículo 6 hemos visto: los impíos a la viuda, a tu pueblo, no, versículo 5, a tu pueblo quebrantan, a tu heredad afligen. Bien, pues aquí en el versículo 14, las mismas palabras, pueblo y heredad. Sí, quebrantan y afligen los impíos, pero Dios no deja a su pueblo y Dios no desampara a su heredad. Sino que el juicio, dice el versículo 15, será vuelto a la justicia. Esto es una expresión un poco difícil, ¿no? ¿Qué puede significar que el juicio es vuelto a la justicia?
pues la aplicación de una manera sencilla es, bueno, vemos estos juicios de Dios, esta manera de gobernar de Dios, que muchas veces pues plantea dificultades, ¿no? Cómo es que estas cosas ocurren, ¿no? Y parece que este juicio de Dios, este gobierno de Dios, está separado, está divorciado de la justicia. Bien, pues entonces ahora dice que va a hacer que este juicio vuelva a la justicia, ¿no? Como que vaya otra vez mano de la mano de la justicia de Dios. Nunca dejó de serlo, pero parecía, porque Dios, por así decirlo, entre comillas, tardaba, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Bien, pues entonces, más aún, versículos del 16 hasta el fin, eso sobre todo está hablando aquí el salmista en primera persona, él mismo, lo que esto es para él, lo que este gobierno moral del universo por parte de Dios es para él. Y dice pues entonces, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? En la Biblia y en muchos salmos se hacen este tipo de preguntas que no se responde, pero está hablando de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Es Dios. ¿Quién se va a levantar por mí contra los malos? Dios. ¿Quién va a estar por mí, a favor de mí? Hoy va a mantener mi causa ante los impíos. Dios. Porque Dios es nuestro ayudador. Hebreos 13. Si no me ayudará Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Y está hablando por propia experiencia. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sostenía, me aguantaba para que yo no me cayera, para que yo no me desanimara, para que yo no me derrumbara al ver la iniquidad y la injusticia en el mundo. Y esto pues produce esta multitud de pensamientos. Es como una tormenta en la mente, en el corazón, y uno pues se mete a la cama, se despierta, se desvela, le vienen mil y unos pensamientos, y dice: la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. El pensar en Dios, que Dios lo va a cuidar, y el tener esa compañerismo, amistad, esa comunión con Dios, alegran el alma y le dan pues ese gozo que no se puede expresar con palabras. Versículos 20 y 21, estamos hablando antes de las autoridades, y fijémonos lo que estamos diciendo aquí, antes no estaba fuera del tema de este salmo, porque dice: se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravios mediante decretos, las autoridades que ponen injusticia por medio de leyes. ¿Qué tiene que ver entonces esto con el gobierno justo de Dios? Estas autoridades son ministros de Dios y gobiernan, vemos muchas veces, por medio de leyes injustas. Pues dice aquí que no se juntarán, no se van a mezclar el gobierno justo de Dios con el gobierno injusto de los hombres. Dios va a hacer la división, Dios va a hacer la separación. Aquellos gobernantes que gobiernan justicia, Dios los va a mantener. Aquellos gobernantes que gobiernan por medio de la injusticia en forma de leyes, Dios los va a separar, los va a cortar. No se va a juntar con el gobierno de Dios. Dios no va a establecer su justicia en el mundo por medio de gobernantes injustos, por medio de leyes injustas. Y bueno, ya por último, pues vemos esta confesión de fe personal. Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, le dará el pago, le dará la venganza, los destruirá, acabará con ellos, los desarmará, los arruinará por su propia maldad. Y lo repite: los destruirá Jehová nuestro Dios. De la misma manera que al inicio le repetía: Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, pues aquí destruye, los destruirá, se repite. Bien, pues hermanos, que podemos ya concluir rápidamente de este salmo. Pues dos grandes ideas, hermanos. Primeramente, a los creyentes, entonces para los creyentes, pero el primero es en cuanto a este gobierno
de Dios, y ya lo hemos dicho, y abundar un poco más en ello, hermanos, es que hemos de desearlo, hemos de anhelarlo, hemos de orar a Dios por él. Hemos de tomar estas oraciones que nos encontramos en los Salmos y orarlas. Muéstrate, Señor, Dios de las venganzas. Muéstrate. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo ocurrirá esto? Hemos de hacerlo para que nuestro Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado, y también para que sea un correctivo para los impíos, como dice el versículo 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros insensatos, cuándo seréis sabios, para que ellos puedan tener la sabiduría en sus corazones. Hemos de orar al Señor por esto, y de esa manera también el Señor va a mantener a su pueblo. El pecado, el crimen, la maldad en el mundo es algo fuera de orden. Dios es el rey y Dios es el gobernador, y ha establecido el mundo en justicia. Entonces, la maldad, la iniquidad, el pecado no puede, no debe subsistir. El pecado, la maldad, el crimen ha de ser abatido. Y el justo, de esa manera también, conocer la protección del Señor de una manera especial. Isaías capítulo 3 y versículo 10. Isaías 3, versículo 10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Vemos, de esa manera los justos recibimos el favor de Dios, la recompensa nos da bien, mientras que los impíos reciben el fruto de su maldad. Isaías capítulo 26 y versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Uno de los mensajes del libro de Ezequiel es un mensaje, el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, ¿no? Lleno de juicios. Siempre acaba diciendo: y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, tampoco hemos de tener miedo a los juicios de Dios. Hemos de desearlos y hemos de pedir al Señor por ellos. Esto por un lado, pero por otro lado, la gran idea, y con esto ya sí acabamos, hermanos, es que, bueno, hermanos, nosotros somos salvos también por la gracia de Dios, y somos salvos por el Evangelio. Dios no nos trata a nosotros conforme a nuestras obras, ni conforme a nuestros crímenes, ni conforme a nuestros pecados. Pero Dios trató con nuestros pecados en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús sí que recibió el castigo por nuestros pecados. Sí que Dios cargó sobre él la culpa de nuestros pecados. Sí que la ira de Dios fue satisfecha. Así pues, esa muerte de cruz fue una satisfacción apropiada, porque el justo daba la vida por los injustos, y el justo, cuyo el valor de su vida es infinito, pues cubría así
nuestros tan grandes y tantos pecados. Entonces vemos, Dios es misericordioso para con nosotros, pero no es injusto. No es injusto al perdonarnos, porque tenemos un sustituto. Y Dios trató en justicia con él, no por sus pecados, sino por los pecados que él tomó sobre sí, nuestros pecados. Entonces veamos, hermanos, esto es lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho en Cristo. A todo aquel que cree en Él y se confía a Él, hermanos. Entonces la pregunta es si creemos esto, si creemos en verdad, si creemos de corazón, confiando en el Señor, en Cristo que tomó nuestros pecados, en que la ira de Dios por nuestros pecados está satisfecha en Cristo. Y si creemos, ¿a qué nos mueve, hermanos? ¿A qué nos mueve el creerlo? Pues, hermanos, nos ha de mover, como dice Miqueas capítulo 6 y versículo 8, hacer justicia, amar misericordia y a humillarnos para andar con tu Dios. Así pues, vemos, nuestros corazones han de estar humillados para que seamos humildes para con Dios y para con los hombres. Nuestros corazones no han de buscar nuestra propia vanagloria, para que busquemos nosotros solamente la gloria de Dios. Y hemos de esta manera de ser humildes, temerosos de Dios, aquellos que dice Isaías que tiemblan a su palabra, que son los que tienen esa intimidad y esa comunión con Él, a los cuales el Señor guarda de la hora de la prueba que envía sobre la tierra. Pues, hermanos, que así sea con cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.